Muchas gracias a la senadora Lorena Cuellar. Tiene ahora el uso de la tribuna el señor senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen hasta por 10 minutos. En uso de la tribuna el señor senador Ernesto Gándara, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores de estas comisiones unidas y demás. La verdad es que me siento muy orgulloso de haber sido elegido por mis paisanos, senador de la República democráticamente, de representar a mi estado aquí, en la Federación, en el Pacto Federal, y sobre todo de representarlo con todos ustedes. Lo que he visto, lo que he experimentado en esta legislatura es gente de talento, de trabajo y de congruencia, tengo que decirlo, de todos los representantes de las fracciones políticas de mi país. He convivido durante más de un año con ustedes, hemos llegado a acuerdos, hemos vivido también en diferencias, en presiones que se han dado, pero que finalmente en el ámbito democrático legislativo hemos votado, hemos decidido, hemos acordado reformas muy importantes a nivel constitucional, de ley ordinaria, iniciativas, minutas, acuerdos que estoy seguro no solamente han sido de beneficio para nuestro país, sino que también, estoy seguro, nos han alentado a nosotros a ese ejercicio de congruencia y sobre todo lo más importante, de trabajar por lo que más queremos, que es nuestra comunidad, nuestros estados, nuestro país, nuestra nación. Y esto, déjenme decirles que para mí es muy importante transmitirlos, porque no he sentido en ningún momento de estos 15 meses que aquí en esta legislatura existan buenos y existan malos, existan traidores a la patria, ni tampoco salvadores de ella. Creo que estamos armando y que estamos trabajando y que estamos representando a una gran complejidad y heterogeneidad de posiciones de nuestro país, pero que finalmente el punto más importante es que estamos y tenemos la coincidencia de que queremos lo mejor para los que representamos y desde luego para las próximas generaciones. Déjenme decirles que este tema en particular de la reforma energética no es fácil. Hay visiones efectivamente distintas de cómo resolver las cosas, pero todos estamos de acuerdo que el país va en retroceso y va a una decadencia permanente en nuestros recursos energéticos, en nuestra producción petrolera, en nuestro consumo de gasolinas que se importa, de gas, de hidrocarburos. Hay tres visiones, cuando menos distintas, que se han expresado en esta tribuna. Hemos trabajado en comisiones, hemos trabajado en foros, hemos revisado, hemos discutido, en algunos casos nos hemos puesto de acuerdo y qué bueno que así sea, y estamos ya en este momento en una coyuntura y sobre todo una responsabilidad constitucional que tenemos de discutir, de aprobar, de votar en contra o a favor o en abstención, pero significativamente atender nuestra responsabilidad. Por eso felicito y me siento muy orgulloso de todos ustedes, porque aquí estamos todos, todas y todos, civilizadamente, discutiendo posiciones quizás a veces muy complicadas y que quizás como seres humanos de carne y hueso que somos, pues nos levantan obviamente la intensidad, pero nunca, jamás en contra de nosotros mismos y nunca jamás en contra de nuestros representados y nunca en contra de México. Aquí tenía yo
algunos datos para ratificar lo que ya se ha dicho. El porqué de la importancia de hacer una reforma energética y más en los términos de este dictamen, que naturalmente nuestra fracción y otras fracciones también están de acuerdo. Pero déjenme decirles, y quisiera hacer de lado esto y hacerles algunas reflexiones del mundo en el que estamos viviendo. Quizás cuando vayamos en lo particular, y si tengo obviamente otra oportunidad, pues me gustaría irme en lo particular de algunos de los detalles del dictamen. En esta ocasión sí quisiera hacer rápidamente, y cuidando el tiempo desde luego, algunas reflexiones importantes de dónde nos encontramos en el país, en el tiempo y sobre todo en el mundo. Ya lo dije hace un momento del deterioro que tenemos de los recursos del sector energético, pero también tenemos que citarnos en el mundo, cómo están resolviendo sus problemas económicos, políticos, sociales, muchos países que han tenido graves conflictos, como China, como Rusia, como los países árabes, como en el Medio Oriente, como los países africanos toman decisiones fundamentales. Y eso no quiere decir que no discutan, que no debatan, que no tengan también desde luego acuerdos y que sobre todo salgan adelante. En la reforma energética hemos visto cómo otros países hermanos, tan solo de aquí, de América Latina, como Brasil, como Colombia, como Cuba, como Uruguay y como Bolivia en el caso del gas, han sabido salir adelante a pesar de sus diferencias. Tienen más productividad, tienen más desarrollo, tienen más empleos, tienen más inversión y no están exentos desde luego en ningún momento de las diferencias y, por qué no decirlo, también de los ataques que se han dado unos a otros. ¿Me permite un segundo, señor senador? Sí, ¿cómo no? Senador, es unido al escaño del senador Mayans. Si me gustaría concluir. El proponente, una pregunta. Me gustaría concluir mi intervención. Si la acepta, no la acepta, gracias. Déjenme decirles que Brasil, que Colombia, que otros países han hecho reformas exitosas en congruencia y que no estamos hablando de privatizaciones. No estamos hablando tampoco de estatizaciones. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de producción. Déjenme decirles que construyendo es como vamos a salir adelante. Y no nada más en el tema energético, también en todos los temas que estamos viviendo. Las fracciones que están aquí representadas han trabajado en el Pacto por México. Las fracciones que están, la mayor parte, preciso, señor senador Bartlett. Pero también para el orador. En otras reformas hemos tenido diferencias, hemos votado, hemos acordado unas con otras, ha habido intensidad desde luego y las cosas han salido adelante. Yo creo que tenemos la responsabilidad de sacar adelante el país. El mundo está cambiando, tenemos jóvenes y nuevas generaciones que nos están exigiendo mejores condiciones de vida, en educación, en salud, en recursos, y tenemos todo para responderles a ellos. Me siento naturalmente en mucho contacto con la gente que me eligió, como en otras reformas les estoy explicando y les explicaré cuáles son los sentidos de estas reformas y particularmente esta, y estoy convencido de que este dictamen y estos primeros acuerdos, que estoy de acuerdo, tenemos que llevarlos con detenimiento y desde luego escuchando todas las voces, van a resurgir en una muy buena reforma para el país. Que sea por el bien de México, que sea por el bien de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Gándara. Ahora en el uso de la palabra, la senadora Luz María Beristain, del PRD, en contra hasta por 10 minutos.
compañeras senadoras, senadores, con su venia, señor presidente, al pueblo de México. La reforma energética contempla una gran coyuntura de temas que deben discutirse y debatirse con profundidad por el bien de la nación. Específicamente, me estoy refiriendo al tema ambiental, en la coyuntura de la reforma energética que debe ser contemplado como un pilar en el desarrollo de los debates, debido a su vital importancia para el futuro de las generaciones. El Senado de la República me envió a la COP19 a Varsovia hace unos días para escuchar los avances y propuestas para mitigar el cambio climático en nuestro planeta. Y uno de los temas torales de la cumbre fue el gas shale, el gas de lutitas, debido a su alto impacto ambiental al envenenar los mantos acuíferos. Lo más sorprendente es ver un debate mundial alrededor de esta industria y en México el tema no se encuentra en la agenda de la discusión nacional. El tema ambiental ha quedado en el abandono mediático y político. Contrariamente, es ahí donde es imperante poner el dedo sobre el renglón, más que en cualquier otro tema. Porque si se nos acaba el medio ambiente, se nos acaba la vida y se nos acaba todo, y no va a haber dinero para repartir a nadie, ni personas a las que se lo podamos repartir. Contrariamente, es ahí donde es imperante poner el dedo sobre el renglón en el marco de la discusión de esta reforma energética. Quiero preguntarle a mis compañeras senadoras y senadores, ¿no aprendimos nada del deterioro ambiental a pesar de que acaba de suceder los fenómenos de Ingrid y Manuel? ¿No aprendimos del sufrimiento de nuestro pueblo? La aparición del gas de esquisto, shale gas, en el panorama energético mundial ha cambiado el paradigma energético de México, ya que nuestra patria se encuentra etiquetada con vastas reservas de este gas en el subsuelo de la región noreste, exactamente donde está la zona desértica de la nación, donde más necesidad de agua existe y donde hay seres humanos que no pueden ni siquiera generar el consumo vital de cada día. La manera de explotar dicho gas shale proviene de la fractura hidráulica, que ha sido llamada la economía de la extinción, debido al alto impacto ambiental que conlleva el proceso industrial para la producción del mencionado gas. La explotación de un pozo de gas de esquisto tiene una vida útil variable de 8 años y durante este periodo de tiempo se utilizan entre 11 y 30 millones de litros de agua solo para el proceso industrial de la fracturación. Con esta cantidad de agua, solamente el estado de Chihuahua resolvería totalmente sus problemas de sequía. Solo por citar un ejemplo estadístico, en Estados Unidos se perforaron 2.500 pozos durante 2012, que utilizarán 75,000 millones de litros de agua. Esto equivale a 35 veces el gasto anual de la Ciudad de México. ¿Esta es la industria extranjera que queremos traer al país? ¿Es esta? Grupos ambientalistas de todo el mundo han denunciado la contaminación que genera la fractura hidráulica en los mantos acuíferos durante el proceso industrial en cuestión. Todos los días, ayer en Rumanía, más de 5,000 personas se manifestaron en contra de la explotación del gas shale. De igual forma, países europeos como Francia y Holanda han prohibido la fractura hidráulica en sus naciones e impulsan el debate para que sea una política ambiental en toda la Unión Europea, debido a las pruebas tangibles de contaminación que conlleva la fractura de estas piedras. La explotación del gas shale es un atentado contra la salud de la nación. El derecho a la salud, al medio ambiente limpio y al agua son los principales preceptos que se ponen en riesgo de manera inmediata. En este posicionamiento quiero hacer una advertencia clara y tangible a esta soberanía
sobre las posibles consecuencias devastadoras que pueden producir en el medio ambiente por votar una reforma al marco constitucional que, además de antinacionalista, se lleva la salud de nuestro pueblo entre los pies. Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Colorado encontró que el 40% de los 300 productos químicos que se liberan durante el proceso de la fractura hidráulica son cancerígenos. Más del 30% impiden un desarrollo normal del niño y el 60% daña el sistema nervioso y el cerebro. El problema radica en la utilización de más de 600 químicos en el proceso de la fractura hidráulica que evidentemente generan un impacto ambiental y geológico debido a las explotaciones que se desarrollan en el subsuelo. Este dictamen no contempla el medio ambiente y es una burla que se ponga como ejemplo a los Estados Unidos con su shale gas. Cuando la Unión Europea critica abiertamente la falta de regulación de esta industria en aquel país, y lo más lamentable es que nosotros, en México, queremos seguir una burbuja económica y financiera como lo es el shale gas. Compañeros, los exhorto a contemplar el medio ambiente como pilar en la toma de decisiones en materia energética. Y en este dictamen no se contempla la importancia de nuestros ecosistemas y por ello presento mi postura en contra. Y sepan que el pueblo de México no quiere ser una estrella más en la bandera norteamericana. Queremos un país soberano que se acerque al modelo del Cono Sur, cercano a Bolivia, a Brasil, a Venezuela, a Uruguay, a Ecuador, que son economías en pleno crecimiento, con un modelo más respetuoso hacia el medio ambiente, en primer lugar. Basta ya de querer imponer la ley de la selva. Sálvese quien pueda, sobrevivirá el más fuerte ya. Basta ya de rendirse. Gobiernen bien, no concesionen. Gracias, senadora Beristain. Ahora en el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el senador Salvador Vega Casillas, a favor. ¿Puede volver a hablar? Gracias, senador presidente. Yo creo que a mí una de las cosas que me parece sano es que aquí se vengan a debatir temas verdaderamente relevantes para el país, fuera de las simples consignas. Y eso yo creo que por fin lo empiezo a ver en el debate y lo agradezco. Yo creo que tenemos que discutir temas como el tema del gas. Se ha hablado mucho de que este proyecto contempla la pérdida de la soberanía. Ya importamos gas. ¿No es eso pérdida de soberanía? Depender del gas del extranjero mientras estamos nosotros con una de las mayores reservas de gas que tenemos en el país. ¿No es eso perder la soberanía? Seguir con el mismo proceso que nos ha llevado a importar gas cuando nosotros lo tenemos. ¿No es perder la soberanía? Senador, dejar... Si me permite, perdóneme. Senador Mayans, ¿con qué objeto? Pregunta al proponente. Con todo gusto, senador Mayans, al final. Gracias, senador Casillas. Luego, al final, senador Mayans. Continúe, por favor. No es eso. Todas las preguntas al final, con todo gusto. Todas las preguntas las aceptará hasta el final de su intervención. Prosiga, señor senador. ¿No es eso perder la soberanía? No solamente perder la soberanía, es perder el futuro y es perder el desarrollo. Porque mientras a los países a los que les compramos gas, les compramos gasolinas y les compramos petroquímicos, allá tienen el desarrollo, el empleo y el bienestar, mientras nosotros solamente pagamos por ellos y a veces a precios muy caros, sin poder explotar esa riqueza que tiene México en favor de sus habitantes. Esas son las preguntas que nos debemos de hacer. Para encontrar pretextos de esto, podemos encontrar muchos para no hacerlo.
para no cambiar las cosas que sabemos y que estamos todos convencidos que debemos de cambiar en beneficio del país, para eso sobran también pretextos. Pero aquí lo que queremos debatir no es el pasado de este país, es el futuro. Eso es lo que contempla este proyecto. Es el futuro del país el que debemos de debatir. En otros lados, como ya lo he dicho, hay desarrollo, empleo y sobre todo competitividad. No podemos aspirar a ser competitivos en materia de energía, en darle a los mexicanos una energía doméstica más barata si no aprovechamos los recursos que tenemos. No podemos aspirar a tener desarrollo y empleo en las empresas que se instalen en el país porque no tenemos energía barata, y de eso depende que aprovechemos el gas que tenemos y que no se sigan ya incluso migrando empresas a otros lugares que, a pesar de tener obra de mano más cara, están yendo a otros países porque la energía es mucho más barata que en México. Esto de abrir el gas, la producción del gas, nos coloca en una posición en México en la que dejemos de ser un país al que se le busca para poner empresas solo por la mano de obra barata y por el mal pago a los trabajadores, sino porque podemos competir teniendo energía más barata de la que hoy tenemos. Permítame, senador. Senador Bartlett, el senador Casillas ha aceptado todas las preguntas al final de su intervención. Ya lo anoté, está usted anotado, desde antes. Por otro lado, me parece que tenemos una discusión con el tema de Pemex que ya raya en lo bipolar. Hay quien se sube y dice en el mismo discurso que Pemex es una de las mejores empresas de México, válgame Dios, ¿cómo le vamos a meter mano? Y después al final del discurso terminan diciendo que es una de las peores empresas de México, del mundo, y que está llena de corrupción, que cosa que sí es cierto, y que está llena de ineficiencias y de esto. Y por el otro lado, momentos después en el mismo discurso dicen todo lo contrario. Yo creo que una de las cosas a las que más se le ha hecho daño en este asunto es a la falta de una valoración justa y correcta de Pemex. Pemex, por supuesto que es una empresa que ha dado grandes resultados al país y que lo reconocemos y que queremos que siga dándolos, pero de mejor manera, que siga siendo más eficiente, que se modernice, que tenga mayores recursos. Pero lo que no podemos hacer es negarle eso, porque negarle eso a Pemex es negarle también el futuro al país. Y yo creo que lo que debemos tener en cuenta es que, si bien es cierto que Pemex es una gran empresa que hace cosas bastante buenas, por ejemplo, en el caso de la extracción de petróleo en aguas someras, no le podemos exigir ni siquiera que haga en aguas profundas porque no ha podido, porque le falta tecnología. Y en aguas ultraprofundas, pues ni pensarlo. Y las empresas petroleras que hace rato se mencionaba aquí, que son tan fuertes, lo fueron a partir de que se hizo una reforma como esta. Ninguna de ellas es una empresa monopólica. Ninguna de ellas es una empresa monopólica. Y tenemos el caso de Petrobras. Es una empresa que a partir de esa apertura desarrolló tecnología y es ahora una de las mejores del mundo, por ejemplo, en áreas de aguas ultraprofundas o de presal. Que cosa que no podía hacer cuando era una empresa monopólica. No podemos pedirle a Pemex que sea eficiente en aguas ultraprofundas y también en sacar gas shale, y también en yacimientos fracturados y en no fracturados, y que además refine como el mejor del mundo. Eso no lo podemos hacer. No hay una sola empresa en el mundo que haga esto. Lo que debemos hacer es darle un trato justo a Pemex para que se pueda desarrollar y darle todos los elementos para que esto suceda. En esta reforma, lo que debemos de discutir no es el pasado de México, es el futuro de los mexicanos.
porque para lo que verdaderamente se necesita valor es para hacer lo que debemos de hacer por el futuro de México, no solo lo que nos acomoda políticamente. Gracias. Senador, se han inscrito 3 senadores, bueno, 2 senadores y una senadora para hacerle preguntas. Las vamos a deshogar ahora sí que de una por una. En primer lugar, el senador Fernando Mayans. Sonido en la curul del senador Mayans. Listo. Senador Vega, usted y yo fuimos juntos a Colombia y nos entrevistamos con los que manejan la empresa petrolera allá. Y yo recuerdo que delante de usted y el senador Penchinas, el que maneja las acciones del petróleo, de los representantes de los 500,000 colombianos, comentó que ellos habían abierto la industria petrolera a raíz de las presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Usted estaba ahí, y el senador Penchina, y su servidor. Usted ha oído una frase célebre que dice: hay que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente. Creo que lo que ha sucedido con Pemex es plan con maña, senador, no sé qué opine usted. Pemex es la segunda empresa petrolera del mundo en utilidades antes de impuestos. Petrobras es poderosa. Sin embargo, no se ha invertido en 30 años en la industria para refinar. Tampoco se ha invertido en ductos para el gas. Y obviamente usted estuvo en el Consejo de Pemex y fue secretario de la Función Pública. Yo creo, salvo su mejor opinión, que esto es plan con maña, porque le estamos comprando el gas a Repsol, que es España, que no tiene ni petróleo ni gas, y ellos se lo compran al Perú. Entonces, pues obviamente si triangulamos, esto es como cualquier otra compra, ¿no? Se la compramos a un cuarto, pues tiene que ir teniendo ganancias. ¿Qué opina de eso? Bueno, ahora, senadora Luz María Beristain. Sí, las preguntas para que pueda contestar. Sí, senador, como dije en mi intervención, usted escuchó que tiene una serie, más de 360 sustancias cancerígenas, lo que genera la perforación de las rocas en el subsuelo, en lo más profundo del mar. ¿Usted qué prefiere? ¿Que sea negocio o que haya agua suficiente cuando más de la mitad del territorio de esta nación vive una sequía escalofriante, en la que todos los días se muere el ganado, los sembrados, los niños, en los que las familias a veces no tienen ni siquiera una cubeta de agua para subsistir? Es preferible que haya negocio, aunque no haya personas, y aunque no podamos ni siquiera tomar un vaso de agua como sucede en el estado de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer si eso es negocio? ¿De qué nos va a servir generar más recursos si la vida se va a extinguir con este tipo de industrias como el gas shale? No todo es redituable, no todo es negocio. El Estado tiene que ser el rector de la economía, el que genere dividendos para todos por igual, no solo para los que estudian en Chicago o tienen otras posibilidades. El Estado tiene que cuidar a los 118 millones de gobernados. Es preferible no hacer negocio y tener agua para todos y no venir a contaminar con sustancias cancerígenas a nuestros niños. Se gobierna, no se busca el negocio, no todo es negocio en esta vida. Es mejor la vida misma. El agua es preferible al negocio del gas. Gracias, senadora. Y por último, senador Casillas, la pregunta del senador Manuel Barlet. ¿Tú también? Perdón, y falta el senador Adán Augusto López. Senador Barlet, por favor. Mire, le voy a hacer una pregunta al señor excontralor de la República, no sobre ese tema, no se preocupe. Le voy a hacer una pregunta que se le haría yo a todos los que están subiendo ahí. Y sopla. Que se le haría yo a todos los que han subido.
echa usted un alegato y dice, importamos gas, importamos petroquímicos, importamos tal, y nosotros estamos perdiendo tal. Y su conclusión, fíjate, y es la de todos los que están pasando, su conclusión es traer a los americanos a que lo hagan. Porque es un asunto de política en donde Calderón está comprometido hasta acá, y Fox también. Es un asunto de política errática. Es un asunto de una voluntad de privatizar desde Salinas en adelante. Entonces dice usted, me parece absurdo, vamos a importar todo, importamos todo, entonces vamos a traer a los americanos para que lo hagan ellos. ¿Por qué no dice usted que lo hagamos nosotros? Y cambiemos la política destructiva, ¿verdad? Y no esta que va a arrumbar a Pemex, porque dicen otra cosa que dicen que es increíble que lo digan. Dicen que no se privatiza nada, que no se privatiza el petróleo. Nadie habla de privatización. Están desnacionalizando el petróleo, o sea, privatizándolo al extranjero. Así es que dicen cosas que, la verdad, qué bueno que está usted buscando que haya debate serio. Eso dijo usted cuando subió aquí. Bueno, pues ese es serio. ¿Por qué concluye usted que si importamos todo, vamos a tener que traer a los americanos para que lo hagan ellos? No lo entiendo. ¿Por qué no dice usted? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Muchas gracias. Gracias, senador Bartlett. Y por último, la pregunta del senador Adán Augusto López. Señor senador, le escuché hace un rato en su primera intervención que hablaba usted de que con esta reforma va a terminarse la corrupción en Petróleos Mexicanos. Nunca mencionó a la Comisión Federal de Electricidad. Yo le pregunto al exsecretario de la Función Pública, ¿qué hizo específicamente para combatir la corrupción en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad? Recordemos el caso de Moreno y el de las turbinas que se pagaron al triple para los túneles del Alto y Grijalva, porque los mexicanos saben que delante de los ojos de usted pasaron todas las ratas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Muy bien. Empiezo por el del senador Mayans. Bueno, yo escuché alguna referencia en esa reunión que dice, pero no lo que usted dice. Incluso se lo aclaré saliendo. Primero, a nosotros no nos presiona nadie. No nos presionan los americanos. No hemos tenido ninguna reunión secreta, ningún cónclave con Obama o con las fuerzas oscuras de este mundo. No es necesario para llegar a la conclusión de que estamos mal en el tema de energía y que tenemos que hacer un cambio. Esas especulaciones tan fantásticas, la verdad es que no le veo ningún sentido contestarlas, pues yo no leí ese cuento. ¿Cómo le contesto? Esa no era para usted, por cierto. Pero a ver, en el tema que usted menciona y que dice, bueno, lo que falta es que no le han dado dinero a Pemex y por eso no ha funcionado. A Pemex se le cuadruplicó el dinero para exploración y explotación, y producimos y extracción, y sacamos menos petróleo. El tema no es dinero, o no solo es dinero. El problema es que no hemos desarrollado tecnología, y esta propuesta lo que hace es buscar que se pueda desarrollar tecnología en México. ¿Por qué entonces están mal ductos y todo lo demás? Ciertamente, coincido con usted, con que lo que le ha sobrado a Pemex es control presupuestal, porque no puede Hacienda decir dónde pongan o dónde pongan un ducto. Por eso le estamos quitando del yugo de Hacienda. Eso es justamente lo que dice este proyecto de dictamen. Coincido con usted en esto. Estamos de acuerdo entonces en esa parte del dictamen. Y por el otro lado, como ya lo expliqué anteriormente, le exigimos a Pemex que extraiga petróleo, que explore, pero además que haga un trabajo excelente en la refinación, en los ductos, en todo lo demás. Bueno, pues ahí evidentemente Pemex no ha podido.
y necesita ayuda. Ahora, no ha podido Pemex porque los trabajadores de Pemex son incapaces o por alguna otra razón de esas, le puedo decir que no. Porque donde se ha asociado en Estados Unidos con trabajadores mexicanos, tienen ganancias y lo hacen bien. Y se trae mucha de la gasolina que se importa a este país, la traen de una refinería de Pemex que está en Texas. Y la mayoría de los trabajadores son mexicanos. Muchos trabajadores son mexicanos, hay muchos mexicanos trabajando allá. ¿Qué es lo que queremos? Pongámosle reglas para que lo hagan aquí. Y los trabajadores de Pemex tienen la suficiente capacidad para ser buenos también en eso. Pero pongámosle las reglas para que aquí lo hagan. Y no digamos que con las mismas reglas lo que no ha funcionado, entonces va a funcionar mágicamente simplemente porque no hacemos ningún cambio. Por el otro lado, senadora Beristain, yo creo que ese es un falso dilema. No es tener gas y matar de hambre a la gente, pues entonces ¿para qué lo queremos? Al contrario, lo que queremos es tener el gas sin quitarle el vaso de agua a nadie de la boca, porque no es necesario. Primero, el tema del gas shale es un asunto que ha evolucionado de manera importante en los últimos 5 años. Efectivamente, cuando empezaron con los métodos de extracción de gas shale y que tenían problemas con los encamisados de los tubos, empezaron a tener dificultades de ese tipo. Ese asunto ha sido solucionado con las nuevas tecnologías. Y por supuesto que no se trata de dejarle abierto a cualquiera que llegue a contaminar. Por cierto, aquí se contempla la creación de una agencia que esté haciendo las inspecciones y que sancione y pare incluso cualquier explotación que vaya a causar una contaminación. Ese asunto del cuidado del medio ambiente para nosotros en el PAN es irrenunciable, pero es un falso dilema decir que si tenemos gas nos moriremos de sed. Ese es un debate falso, por supuesto. Y en el tema que el senador Bartlett decía, bueno, yo nunca dije que íbamos a traer aquí a los americanos, hay hasta una cláusula de contenido nacional. Sin embargo, nunca lo hemos dicho, señor Bartlett. Senador Bartlett, eso es lo que usted dice de nosotros, no lo que nosotros decimos en el debate. Nosotros jamás hemos dicho que traeremos a los americanos. Hemos dicho sí que haya, por supuesto, competencia. Y si vienen los americanos a competir está bien. Y si vienen los colombianos también. Y si vienen los brasileños también. Y si vienen los noruegos también. Así es, senador Bartlett. Eso es de lo que se trata al darle nosotros competencia al país en temas energéticos. Y les recuerdo que el propio proyecto de dictamen contempla una cláusula de contenido nacional. Así que ahí está asegurada la participación de los mexicanos y tampoco le puedo dar la lista de los mexicanos, porque si digo que los mexicanos entonces van a decir, bueno, entonces serán los explotadores. Senador, permita al orador que termine. Y por el otro lado, en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad y lo que hablaba el senador acerca de la corrupción, por supuesto que lo vi. No solamente eso, se encarcelaron. No solamente a quien menciona usted, Néstor Moreno, si ya no está en la cárcel, créame usted, no es responsabilidad del sexenio anterior. El señor se quedó en la cárcel cuando el gobierno anterior terminó. No solamente a él, sino se le iniciaron denuncias penales a muchos. Y lo que hay que hacer en este país para combatir la corrupción, que es lo que se está haciendo en otro salón justamente, es crear un órgano anticorrupción que verdaderamente pueda castigar. Porque denuncias y procesos los hubo y muchos. Y además con resultados. Muchas gracias. Gracias, senador Casillas. ¿Con qué objeto, senador Bartlett? Sonido en el escaño del senador Bartlett. Un comentario al presidente. Mire usted lo que estamos logrando con las interpretaciones estas de la mesa directiva. Pueden decir lo que sea, las peores mentiras, y no hay posibilidad de decirles nada, porque ustedes establecen un procedimiento de monólogos
alternados. De manera que me parece que están matando toda posibilidad de un debate. Están haciendo monólogos. Oigan lo que dijo ese señor hace un momento, no se le puede decir que dijo puras mentiras. Dice que no quiere traer a los americanos, entonces ¿para qué es esta reforma? ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Había registrado su comentario, señor senador. Señor Nada más, permítame, senador. Le quisiera leer el artículo 77. Nadie crea monólogos, señor senador. Hay un reglamento y lo queremos respetar. El artículo 77 del reglamento, para el conocimiento de todos, dice, fracción primera, los senadores pueden solicitar al presidente que les permita hacer al orador preguntas relacionadas con el asunto de que se trata. Si el presidente admite la solicitud y el orador acepta la pregunta, se desahogan en los tiempos reglamentarios. Fracción segunda, la respuesta a una pregunta no da lugar a réplica. ¿Es cuánto? Continuando con el orden de los oradores, tiene el uso de la palabra la senadora Iris Vianey del Partido de la Revolución Democrática en contra hasta por 10 minutos. Bueno, así como nos lo registraron, ¿hay algún cambio en la lista? Está bueno. En lugar de la senadora Iris Vianey, se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza hasta por 10 minutos en contra. Gracias. En términos de cómo hemos estado decidiendo al interior del grupo, pues decidí pasar yo en lugar de la senadora Iris y ella sigue anotada para intervenir después. Gracias por esta cortesía tan femenina que me han hecho el día de hoy. Y quiero decirles, compañeros, que a veces dice el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Nosotros tenemos un presidente de la República que tiene muy poca cultura. Ya nos lo ha demostrado y casi no lee. Y a partir de eso se está proponiendo que repitamos pasados vividos en la historia de este país. Él no sabe que duramos 300 años de esclavos bajo el dominio español. Él no sabe, porque no lee, que este país tuvo que hacer un movimiento importantísimo para crear su constitución. Tampoco sabe lo que costó en este país redactar particularmente artículos como el 27 constitucional. Estos pasajes de la vida de México fueron pasajes que hicieron que millones de mexicanos tuviéramos ahora en una perspectiva del siglo XXII, XXI, la posibilidad de tener otra vida. Hemos tenido como una reserva estratégica para la palanca de este país los recursos del petróleo. Y el petróleo, compañeros, aquí deben de reconocer que una de las principales causas que nos están llevando a discutir ahora en este tema es la falta de transparencia y de explicación de cómo la corrupción es el cáncer que está acabando con esta empresa de los mexicanos y que ahora, en una acción renovadora, en una acción de perspectiva que no conocen, de olvidar la historia, quieren aventar por la borda esto y reducir a los mexicanos a no tener futuro porque nuestras reservas se están comprometiendo con esta reforma de la chimoltrufia que el día de hoy estamos discutiendo. Sí, pues ya les explicaba que así como dicen una cosa, dicen la otra. Pretenden en la Constitución establecer y mantener la potestad del Estado sobre los hidrocarburos y en la práctica la están dando, la están cediendo a través de los contratos, de las licencias y de toda esa cuestión que está ahora reglamentada en los transitorios. Recibimos una propuesta de modificación que nunca se atrevieron a plantear en leyes secundarias cuál era el mecanismo de lo que estaban pensando. Y hoy hemos ido conociendo paso a paso cómo se presenta esta reforma. Y gradualmente se ha estado estableciendo los márgenes en donde se está renunciando a la Rectoría del Estado en ese terreno. Están aniquilando a la Comisión Federal de Electricidad. Compañeros, esta es una de las preocupaciones que tenemos nosotros. Aquí se vienen y se plantean que no aceptan que los cataloguemos como vendedores de la patria, pero la realidad no los coloca más que en otro lugar, más que en ese. No hay otro.
se está vendiendo nuestra soberanía, se está desnacionalizando el petróleo, se está desnacionalizando la industria eléctrica, y si hacer actos de traición en ese sentido los legitima frente a sus electores, es la cara que van a llevar allá cuando regresen, y qué bueno que entramos en el periodo de diciembre en receso para que vayan a recibir ahora de sus electores las muestras de las acciones que ahora están cometiendo de cara a la nación. Y pedimos que fuera de cara a la nación, que hubiera una argumentación de frente en cada uno de los temas que están planteados aquí, porque se ha dado la práctica del abuso del acuerdo político para legislar sobre las rodillas. Y hemos tenido que hacer handicaps. Acuérdense que nos llevaron a un hipódromo a sacar unas leyes allá para ver si podíamos de manera fast track sacar una reforma educativa. Revisen cómo en la Cámara de Diputados, en aras de la urgente resolución, obviaron el procedimiento y se pusieron a discutir ahí, sin que entrara a comisiones, el dictamen de la reforma política. Que por cierto, compañeros, están faltando a su palabra los priistas, porque en esa reforma política estaba comprometida la consulta popular, porque mucho de lo que estamos haciendo aquí este día tiene que ver con el complemento que le demos allá afuera, con el refrendo de los ciudadanos, para que esta consulta popular se pueda hacer en todos sus términos. Aquí, hoy, se están manifestando las diferentes posiciones, y nosotros lo que estamos haciendo, no estamos boicoteando este debate. Tenemos una posición bien clara, no estamos actuando con consigna. Miren, ustedes se espantan porque hay un cerco allá afuera, y dicen algunos que se sienten secuestrados. Están secuestrados ideológicamente, compañeros, al tratar de meter en esta Constitución el aspecto de la privatización de la industria energética en nuestro país. Ese es el peor secuestro que pueden tener ustedes. Ese es peor que la gente manifestándose todavía en La Paz frente a acciones como las que se pretenden realizar el día de hoy. Creemos que es importantísimo que este debate no se corte. Es importante que nos permitan expresar lo que sentimos, lo que hemos analizado, lo que hemos recogido de la lectura que se hace de estas iniciativas. Solamente aquel que cree que puede engañar al pueblo de México dice que insultamos a la inteligencia cuando aquí hablamos de privatizar a la industria energética en el país. Lean, solamente lean lo que escribieron los que les dictaron a los de esta comisión, a los presidentes de esta comisión, lo que contiene este predictamen. Lean el alcance de los resolutivos. Eso es lo que indigna más. Eso es lo más indignante que pudiéramos encontrar, que traten ahora de llamarnos a nosotros torpes al interpretar una reforma que está encaminada a privatizar los recursos naturales de este país, y no tendrán reversa. Por eso para nosotros es muy importante acabar esta fase. Es muy importante discutir a detalle todos los elementos que tiene esta reforma. Para nosotros es importante que podamos también dejar muy claro cuál es la posición que venimos defendiendo el día de hoy. Desde la izquierda, desde el Partido de la Revolución Democrática, hicimos una propuesta diferente, una propuesta que no tuvo el espacio para la discusión. Desdeñaron nuestra propuesta, le dieron trámite para después, porque son leyes secundarias. Tenemos una propuesta que no privatiza los recursos de nuestro país. El nido de corrupción que existe en Pemex, si pudieran ustedes garantizar que en este país vamos a acabar con la corrupción, pudiéramos apoyar cualquier reforma que se presentara. Pero no podemos dejar en las manos de los que hasta ahora han mostrado poca probabilidad para dejar que apliquen, empleen, administren un fondo petrolero como el que se ha manejado. Estos recursos de los que dicen van a llegar porque Pemex no va a invertir y ahora va a ser el dinero de las empresas
las que después de que sacan el petróleo van a dar su aportación a Pemex y entonces Pemex sin gastar va a atesorar dinero en ese fondo. Ese fondo es un fondo inorgánico y es un fondo que no va a estar sujeto al escrutinio, a auditarse, a transparentarse y a informar. Va a ser un fondo que lo van a seguir manejando como han manejado muchas cosas de la política de este país en materia administrativa. Somos un país de mucha corrupción, compañeros. Somos un país en donde nuestras administraciones no han demostrado calidad y probidad en la administración de los recursos públicos. Ahí tienen ustedes antecedentes de tipos sobresalientes que ya no se pudieron ocultar a la hora de extraer recursos públicos, como el exgobernador de Coahuila. En Morelos, ¿cuántos gobernadores tuvieron con el PAN sinvergüenzas vinculados al narcotráfico? Hay en Tabasco un gobernador que todavía no aclara su situación legal, producto de haber dilapidado los recursos. Y entonces no podemos apostarle a dejarles en manos de ustedes ese tipo de reformas, ese tipo de administración, porque no garantizan que los recursos vayan a estar en donde la gente lo está reclamando. Aquí hemos visto cómo emotivamente han llegado los compañeros senadores a hacer uso de la palabra y hablar de lo que espera el obrero en la calle, de lo que espera el ama de casa, de lo que espera el estudiante, de lo que esperan las mujeres, de lo que esperan los hombres del campo. ¿Y qué esperamos? ¿Qué hemos hecho? Aguantar y resistir. Hemos aguantado años de saqueo, hemos aguantado años de corrupción, hemos aguantado años de simulación. No se aplica la justicia. Aquí acaba de decir un exfuncionario que yo lo metí a la cárcel pero se salió. Sí. No tenemos manera de garantizar que quien diligue, cuando menos se le aplique el máximo castigo. ¿Y saben quién está en la cárcel? En la cárcel están aquellos que no han podido comprar la justicia. Por eso, ahora que nos presumen de que tiene instrumentos de transparencia, de confiabilidad, esta reforma, ¿les vamos a creer? No les vamos a creer, compañeros. En el discurso y en la práctica se está diciendo todo lo contrario. Llenaron, gastaron, dilapidaron recursos públicos en una campaña de promoción de esta reforma que era para bien de los mexicanos, que iba a abaratar el precio de la gasolina, el precio del diésel, el precio de la electricidad. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Que le van a retirar los subsidios y que se va a encarecer el precio de estos servicios que ya no serán públicos. Vean lo que escribieron ahí, y ahí no, ya no es un servicio público la energía eléctrica. Compañeros, este debate creo que requiere que lo ampliemos a profundidad para poder decidir, e insisto, que lo regresemos y que lo sigamos discutiendo, porque no hay manera de que pase en los términos que está presentado. Muchas gracias por su tolerancia. Gracias, senador. Ahora, en el uso de la palabra, tiene hasta por 10 minutos el senador Carlos Alberto Puente Salas a favor del proyecto de dictamen.